Hace apenas unos días se publicó el documento de consenso de la Sociedad Americana de Endoscopia para el manejo de la esofagitis eosinofílica. Es un documento bastante interesante donde resume de forma muy precisa cuáles son los aspectos más importantes dentro de la enfermedad, sobre todo centrados en el papel del endoscopista. Bien, pues en el vídeo de hoy te voy a resumir lo que a mi modo de ver son los puntos más curiosos, los puntos más interesantes dentro de este documento. Y básicamente lo he resumido en 4 partes. La primera de ellas tiene que ver con la toma de biopsias. Ya sabemos desde hace años que a mayor toma de biopsias o a mayor número de biopsias, mayor rentabilidad vamos a tener el diagnóstico. De hecho, se estima que el número mínimo de biopsias que tenemos que tomar es en torno a 6. Aquí el documento no cambia. Lo que viene a cambiar es la presencia o por lo menos la información que vamos teniendo sobre la rentabilidad diagnóstica de las biopsias tomadas en esófago proximal. A raíz de un estudio del grupo de Tennessee, un estudio muy pequeño de aproximadamente 12-15 pacientes con esofagitis eosinofílica, se vio que el esófago proximal de estos pacientes era muy parecido a los controles sanos. Había muy poca infiltración de eosinófilos y sobre todo, y esto es un aspecto muy novedoso y muy interesante, la permeabilidad de la mucosa a este nivel era muy similar a los controles sanos. Hicieron medidas de impedanciometría mucosa y vieron que era muy parecido a lo que teníamos en los pacientes sanos. De modo que viene un poco a cuestionar el papel verdadero de la rentabilidad diagnóstica de la toma de biopsias en estos pacientes en esófago proximal. Y bien, aquí este documento de consenso lo que viene a decir es que sería quizá más rentable, en vez de tomar biopsias en esófago proximal, tomarlas a nivel de esófago medio. De modo que, como resumen, diríamos que tomaríamos biopsias en esófago distal y en esófago medio proximal. Es decir, no subirnos hasta la boca de Killian, sino quizá un poquito más abajo. El siguiente punto interesante que tiene este documento de consenso y además va acorde con lo que se va publicando últimamente es el papel de la clasificación EREF en la monitorización de la actividad histológica de la enfermedad. Esto para mí puede suponer, o a mi modo de ver, supondría un cambio de paradigma porque nos abriría la puerta a monitorizar la enfermedad sin necesidad de realizar endoscopia. Es decir, podríamos utilizar otros métodos como por ejemplo se me ocurre la cápsula de esófago para poder monitorizar la esofagitis eosinofílica. De modo que, y esto viene un poco a raíz de un artículo también publicado muy recientemente en Endoscopy, un EREF por debajo de 2 se correlaciona muy mucho con una remisión histológica de la enfermedad. Y a mi modo de ver esto puede ser fantástico. Si somos capaces de demostrar esto en estudios de mayor calidad, en estudios prospectivos verdaderamente diseñados para ello, podría suponer un cambio por completo en el manejo de estos pacientes. El tercer punto interesante que tiene este documento viene en relación a la dilatación endoscópica. Ya sabemos que la dilatación es uno de los aspectos que más miedo nos da a los endoscopistas a la hora de manejar estos pacientes, a la hora de aplicar ese tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un fenotipo estenosante o tienen una actividad inflamatoria tan grande que producen una estenosis inflamatoria y impactaciones recurrentes, deterioro importante de la calidad de vida, etcétera, etcétera. Pues bien, en relación a la dilatación endoscópica, de siempre hemos pensado que debíamos dilatar a estos pacientes cuando tuvieran el esófago en remisión, es decir, cuando fuéramos capaces de controlar la actividad inflamatoria de la enfermedad. Pues bien, a raíz de los resultados de los últimos metaanálisis, sabemos que la actividad inflamatoria de la enfermedad en la esofagitis eosinofílica no va a ser un factor de riesgo relevante para la presencia o no de complicaciones relacionadas con la dilatación. Y a mi modo de ver esto es un aspecto muy importante. De hecho, en este documento lo que nos dicen es que hay 3 factores relacionados con las complicaciones dentro de una dilatación en pacientes con esofagitis eosinofílica. Y son básicamente la edad joven, presencia de una estenosis en esófago proximal y pacientes que hayan sido sometidos a dilataciones recurrentes. Esos 3 puntos serán los factores determinantes de padecer o de presentarse una complicación en el proceso de una dilatación. Y ya por último, el punto 4, dentro de este mini resumen que te hago, va en relación al seguimiento. Y es un punto donde aquí lo resalto básicamente porque no ha cambiado nada con respecto a lo que sabíamos en los últimos años.
la esofagitis eosinofílica, sabemos controlar la actividad inflamatoria, sabemos cómo iniciar el tratamiento con dietas, con IVPs, con corticoides, pero uno de los vacíos más importantes dentro de la enfermedad es el manejo a largo plazo de los pacientes. Ahí hay prácticamente un vacío en cuanto a evidencia científica. No sabemos si tenemos que hacer un seguimiento con endoscopia, no sabemos si tenemos que mantener el tratamiento de manera indefinida, etcétera, etcétera. Sí que es cierto que conocemos que una vez que retiramos el tratamiento que ha inducido la remisión, la enfermedad recurre, sea a modo de reintroducción de alimentos, sea a modo de suspensión de corticoides o suspensión de IVPs, sabemos que a corto o medio plazo la enfermedad va a volver a aparecer. Pero claro, mantener a un paciente de manera indefinida con corticoides sin saber qué va a pasar en un futuro, pues lógicamente no es una situación cómoda para el clínico en la consulta. Pues bien, con este preámbulo, en este documento de consenso lo que vienen a decir es que no tenemos nada nuevo y que lo que tenemos que hacer, pues de alguna manera soportado por recomendaciones de expertos, es hacer un seguimiento anual. Un seguimiento que se compone por un seguimiento clínico y un seguimiento endoscópico, porque ya sabemos que estos pacientes, la clínica no se va a correlacionar nada con la histología. De modo que en este documento de consenso no vamos a aportar nada nuevo. Clínica y endoscopia anual es lo que vienen a recomendar. De modo que este ha sido mi mini resumen en 6 minutos y medio de este documento de consenso. Espero que te valga y, como siempre te digo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!